Buenos días. Hoy quisiera explicar, a raíz de un artículo que publiqué en diariojurídico.com, cuál es el sentido, el origen del compliance penal, y me sirve lamentablemente de ejemplo la corrupción, el lastre de corrupción que tenemos en España. El compliance penal en sí mismo nace en el mundo anglosajón y siempre, como todos sabemos, el derecho va a remolque de la realidad y nace fruto de todos los escándalos de corrupción que se producen en el mundo. En concreto, en Estados Unidos hubo dos escándalos muy sonados: el escándalo Lockheed, que era una compañía aeroespacial que sobornó y pagó comisiones a diversos miembros de países como Japón, Holanda, Italia, calculada las comisiones en 22 millones de dólares. ¿Eso que motivó? Pues que ese escándalo Lockheed derivará en una regulación que es la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, que es la primera norma como tal que conocemos en el derecho comparado de prevención de riesgos penales. El segundo escándalo se produjo en el año 2001 en la mercantil Enron, donde estuvo implicada, luego fue absuelta por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Arthur Andersen, que Enron era una compañía pues, que se dedicó a fingir los beneficios, a no incluir en sus cuentas pues, determinados gastos financieros, etc., con lo cual ese escándalo también estalló. Y fruto de ese escándalo nació la Sarbanes-Oxley Act, que es la segunda norma que nace en el 2002, muy importante a nivel anglosajón. Por tanto, vemos como siempre que hay escándalos de corrupción, lamentablemente, nace la necesidad de esta regulación. Para poner un poco las cosas ya en España, vemos que el fenómeno de la autorregulación, que es el compliance, es motivado porque el Estado no puede controlar a las empresas tanto como las empresas se podrían controlar a sí mismas. Entonces el Estado dice: oye, yo como no te puedo controlar, te voy a obligar a que tú te controles y te voy a poner una obligación que es tendrás que tener un sistema de autocontrol para que no se provoquen o no se hagan delitos en el seno de tu empresa. Y te voy a poner una sanción: si no gestionas y no te autorregulas y por tanto no te autocontrolas, te voy a sancionar con la pena derivada de esos delitos. Y además te voy a premiar si lo haces, que es que te voy a dar una eximente y quedarás liberada de cualquier responsabilidad. Es lógico que el Estado no tiene suficientes métodos y además el Estado no puede, la empresa está, más con el foco del problema, que es la idiosincrasia, el funcionamiento interno de la empresa para prevenir esos delitos. Por tanto, el Estado ahí no está en contacto con el foco. Y otra cosa muy importante, para mí más importante, es que como la empresa establece un sistema de gestión y de prevención de esos delitos, establece unos controles que a la postre lo que permiten es que si se produce un hecho delictivo salga a la luz lo más rápido posible. Entonces veréis ahora cómo los escándalos de corrupción en España se han producido durante décadas en algunos de ellos, años en algunos de ellos. ¿Por qué? No existía ningún tipo de control. ¿Eso qué significa? Que en una empresa sin ningún tipo de control se puede estar produciendo un delito y no se descubre el mismo hasta pasados unos años, unos meses, pero si tienes unos controles es más difícil que el impacto de ese delito se produzca en un tiempo más prolongado y provoque, por tanto, unos daños mucho más importantes. Por tanto, lo que estamos viendo en España es que, como no ha habido ningún tipo de control por parte de corporaciones públicas y privadas, los delitos son de largo recorrido, de manera que los daños son directamente proporcionales a ese largo recorrido sin establecer ningún tipo de control. Próximamente voy a hablar y voy a hacer una metáfora entre mapa de carreteras y mapa de riesgos dentro de una empresa para que veamos un poco la filosofía de la autorregulación. Muchas gracias y si queréis que esta información la queréis ampliar, os invito a leer mi artículo del origen del compliance penal en Diario Jurídico de este mes de octubre de 2014. Muchísimas gracias y un abrazo como siempre. Hasta luego.